Hoy vamos a platicar de un tema que es muy interesante y que nos cuesta a veces, la verdad, comprenderlo. La diferencia entre la victoria y el fracaso. Mucha gente vuelve circunstancial esta situación. O sea, si todo está bien, si todo está funcionando como queremos, hay victoria. Pero si las cosas empiezan a ir mal, hay fracaso. Pero lo interesante es que el enfoque en la palabra a este tema no es un enfoque circunstancial. La diferencia está si Dios está conmigo. Ese es un punto. Y el segundo, que aunque hayan tormentas, hayan problemas, si Dios está conmigo, si Dios es por nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Tormentas van a haber toda la vida, en nuestra vida, ataques, problemas, etc. Pero la diferencia entre ser vencedor o no está en las circunstancias, sino está en cómo nosotros las confrontamos, cómo es que nosotros sabemos caminar con el Señor en medio de la tormenta. El Salmo 23, ¿se acuerda? David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa palabra tiene un tremendo significado porque, primero, David era un pastor, o sea que conocía muy bien el caminar con un grupo de ovejas y sabía que la única defensa de las ovejas era el pastor y ¿cómo se llama? Ese palo que él llevaba era como la forma de protegerlos, el callado. Entonces podía identificar eso, pero también reconocía que había que pasar valles de sombra y de muerte, o sea, situaciones donde había mucho peligro. Y la vida de David fue una vida de más de 15 años de andar huyendo y escondiéndose de Saúl, que lo quería matar. O sea, no fue nada más que de la noche a la mañana fue rey. Es más, cuando a él hicieron rey, todavía pasaron 7 años más para que lo reconocieran ya todo Israel. Al principio solo empezó como rey de una tribu, que era la tribu de Judá. Entonces, una persona con esa experiencia trae y une esa alegoría del pastor para darnos el punto de lo que queremos hablar. O sea, la situación no estaba en no pasar por valles de sombra y de muerte. La situación estaba en saber reconocer la vara y el callado del pastor. Ahí estaba la clave de la victoria. Todos sabemos cómo paró David al final. Ahora, un siervo que es un ejemplo muy claro de todo esto es Pablo. Pablo, todos los apóstoles pasaron muchos problemas. De hecho, casi todos los martirizaron, solo uno no. Pero prácticamente Pablo es el que más sufrió de muchas situaciones. Quisiera empezar leyendo 2 de Timoteo 4:7. Esto es muy significativo porque son unas palabras del apóstol Pablo cuando él ya está próximo a que lo maten. Usted sabe que a él lo mataron los romanos. Entonces él ya sabía que lo iban a matar. Y esta es como una recopilación de su vida, donde él habla en términos, usa dos figuras. Dice, he peleado una buena batalla. Eso es 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. O sea, eso significa que estuvo en guerra todo el tiempo. O sea, nunca vemos paz en la vida de Pablo. Paz en el sentido de que todo estaba bien. No, si no era un problema de un barco, era que lo apedreaban y lo sacaban de una ciudad, si no lo metían a la cárcel. O sea, una vida llena de vicisitudes y de problemas y tormentas. Pero puede decir, he peleado la buena batalla. Fíjense qué interesante. Y dice, de una vida llena de luchas, usa otra figura de su tiempo. Dice, he acabado la carrera. ¿Se acuerda que él mismo dice que corría la carrera que tenía por delante y que se despojaba de todo peso y que iba hacia la meta que era el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Entonces él pone una alegoría en su vida como un guerrero que está peleando y como un corredor que está corriendo. Esas son las dos alegorías. Y en ambas dice, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera.
O sea, llegué al final. Y dice, fíjese bien, he guardado la fe. Y aquí es donde quiero poner el énfasis de este tema. Mucha gente en esa pelea y en esa carrera, si llega a perder la fe, va a perder la carrera. ¿Me entiende? Y hay mucha gente que le pasa esto. Entra desánimo, entra tantas cosas, tantos de los mismos problemas que puede llegar a perder la fe. O sea que la victoria real está no en que no corramos la carrera, no en que no tengamos que pelear la batalla. La victoria está en que guardemos la fe. Ahí está toda la clave de estos versículos en la vida de Pablo. ¿Qué fue lo que le pasó a David cuando la comparamos con una analogía? Perdió toda su vida, tanto que por eso el Señor no le permitió construir el templo. Le dijo que no, porque había derramado mucha sangre. Ya sabemos que era un guerrero. O sea, esa es la alegoría en la vida de él, literal, de un guerrero. Pero siempre guardó la fe. Y eso no quiere decir que a veces tuvo momentos de duda. Recuérdense cuando se fue a meter con un rey pagano, porque ya estaba harto de que Saúl lo andaba persiguiendo y un día me va a matar, mejor no voy para allá. O sea, tuvo momentos de desánimo como le ha pasado a todos. Pero el punto es que podía decir en su lecho de muerte, también he guardado la fe. O sea que la clave está en guardar la fe. Por eso la palabra nos enseña que la fe es preciosa. Porque la fe es ese único vínculo con respecto a Dios en nuestra vida. Estamos con la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y empieza el libro el capítulo 11 de Hebreos, que por la fe hicieron esto, que por la fe hicieron aquello. ¿Se acuerdan? Todo ese es un capítulo completo que nos habla de ello. O sea, no porque no tuvieron peleas, ni porque no tuvieron luchas, no porque no tuvieron que correr la carrera por delante, sino el tema está guardar la fe. Ahí está toda la clave de esto. Y sigue diciendo, dice, por lo demás, dice, en el verso 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, pues justo, me dará, el Señor, pues justo. O sea, no era en balde lo que hacía. O sea, guardar la fe significa que sabemos que hay algo más allá adelante. Porque esta fue otra situación. Muchos pueden guardar la fe, pero no tener expectativa de un futuro. Y a veces perdemos de vista ese futuro. ¿Qué es lo que nos espera? Ahorita que estamos estudiando el libro del Apocalipsis, es el momento de ver eso. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que nos espera? No somos hijos de ira, ni somos hijos de juicio, sino somos la esposa del Cordero de Dios. O sea, esa visión de qué es lo que viene mantenía vivo la chispa en el corazón de Pablo. Por eso dice, por demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Y le llama de una manera muy interesante, dice el Señor, juez justo. O sea, sabía a quién servía, sabía hacia dónde iba, qué le esperaba, sabía que era un tiempo de guerra y de correr la carrera, sabía que la clave para llegar hasta allá iba a ser guardar la fe. Fíjense cómo en 2 versículos Pablo nos da todas las claves de la victoria. Eso es victoria, definitivamente. Victoria no es que no hubieron carreras, no es que no hubo que pelear, no. La victoria fue guardar la fe sabiendo lo que venía. Fíjense que si traemos esta misma visión a la vida de Moisés, podemos entenderlo también. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. O sea, ¿por qué pasó las penalidades que pasó? Porque su visión era hacia aquel que lo había llamado. Sabía que ahí estaba Dios. O sea, todos han caminado con esa visión. Y hay un profeta que es Habacuc, que nos da una tremenda lección de eso.
porque está en una época de mucha escasez en Israel, de muchos problemas, había habido guerra, etc. Y sale y contempla y dice, fíjese bien el alcance de lo que dice Habacuc. Dice, aunque en los montes no hayan vacas, ni hayan ovejas. Dice, o sea, está diciendo, aparentemente estamos cuando pasa el huracán. Dice, con todo, dice, yo sé que se va a cumplir lo que Dios dijo. O sea, esa era la visión encima de las circunstancias. Y eso es lo que llamamos victoria. La victoria no es no tener problemas, la victoria no es no tener que pelear, la victoria no es que no tengamos que correr la carrera. La victoria es guardar la fe sabiendo que hay alguien que es fiel y que prometió. Fíjese qué diferencia es. Y claro, hay muchos, este es un mensaje que muchas veces no es fácil que llegue a la gente cuando la gente está pasando problemas, lógicamente, pero es la palabra de Dios, es lo que levanta verdaderamente el ánimo de la gente cuando tiene sobre edificada su casa sobre la roca. Amén. Bueno, veamos algunas cosas, porque un victorioso, ya vimos lo que es la victoria. Un victorioso tiene una serie de actitudes. Esta parte se llama actitudes de un victorioso y está en Filipenses capítulo 3, del verso 12 al 14. Son porciones chiquitas, pero son dinamita, están cargadas de tanta verdad de Dios que a veces también caemos en el problema de leerlas muy rápido. Pero cuando nos detenemos y vamos viendo todo lo que ahí está, nos damos cuenta qué tremenda exhortación nos está dando el Señor. Primero, Pablo sabía que no lo había alcanzado. Esa es parte de la victoria, ¿sabe usted? Alguien que cree que ya lo alcanzó, ya no va a correr, ya no se va a esforzar. Dice, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Uno de los errores más grandes dentro de la misma iglesia es pretender que tenemos que ser perfectos. Nadie, no hay un perfecto en la iglesia, nadie. Y ese es un error, a veces creer que es que tenemos que ser perfectos. No es cierto. No que no sea perfecto, imagínense quién lo está diciendo. Y es importante hacer referencia, esta carta la escribió Pablo cuando tenía como 25, 30 años de ministerio. No estamos hablando de Pablo que estaba arrancando en el ministerio. Y a los 25, 30 años dice, no lo he alcanzado, ni soy perfecto. Pero aquí viene el contraste de la victoria, sino que prosigue. ¿Qué significa proseguir? Ya no me detengo. Por eso, cuando él se detuvo, cuando dijo, bueno, he acabado la carrera, es porque ya se iba con el Señor. Antes de eso, no. Dice, prosigo para por ver si logro así. Eso significa agarrar con toda la fuerza aquello por lo cual también Cristo me agarró a mí. O sea que tenía muy claro que era el motivador que lo levantaba cada mañana y cada día iba para adelante. ¿Cuál era? Saber que tenía que alcanzar aquello para lo cual él fue alcanzado de parte de Cristo. Y aquí hay otro tema del victorioso. El victorioso sabe que la vida requiere lucha continua. O sea, ¿cuándo vamos a dejar de luchar? Cuando nos veamos con el Señor. Amén. Si no, siempre va a haber lucha. Y sabe que no lo ha alcanzado. Sabe que siempre falta algo para hacer. Por eso dice, no que sea perfecto y no vive atado a lo pasado. Otra de las grandes características de la actitud vencedora. Oiga lo que dice acá. Hermanos, dice en el verso 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, y es esa actitud de vencedor. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hace muchos años
Yo leí un librito, una cosita así, lo compré en una librería cristiana que hablaba de este pasaje. Y eso me marcó la vida de una manera, creo que sabe que Dios me está hablando. Porque esto de no mirando atrás tiene dos connotaciones. Cuando la vida ha sido muy buena, muy próspera, yo me acuerdo ya, tal vez ya no nos quedan ni siquiera mis hermanos más viejitos como yo, ya no nos queda gente de la época de Ubico, pero todavía la gente, mi mamá decía, es que qué buen tiempo ese de Ubico. ¿Cuál era lo bueno? Dices que uno salía, dejaba la puerta abierta y nos entraban los ladrones. Claro, hubieron muchas otras cosas más que la gente a veces no ve. Pero el punto era que la gente puede tener un pasado que la deje atada. Un pasado bueno que lo deje atado. Y es que aquellos días en que estábamos. ¿Qué les pasó a los israelitas cuando ya vieron el fragor de la batalla, cuando iban a entrar a la tierra prometida? ¿Qué fue lo que querían? Es que allá en Egipto nos comíamos los grandes melones y comíamos las cebollas. O sea, aquel recordar no les servía de bien, sino de mal, porque se vuelve una atadura donde la gente vive amarrada a aquellos buenos años. No sé si me entienden. Yo me acuerdo, mi mamá decía muchos esos dichos, decía, que cuando el quetzal era quetzalón, decía que valía 1 con el dólar. Y un día le dije, sí mamá, pero ahora vale 8 y pico, pues. O sea, y esa es la realidad que vivimos. O sea, la gente puede quedar atada a lo que queda atrás. Pablo podía sentarse y decir, qué bonito cuando evangelicé allá en Corinto, qué bonito cuando les prediqué en Atenas, pero no, olvidaba lo que estaba atrás. Y la otra connotación es que olvidando lo que queda atrás puede significar también una atadura. No, si yo nunca he podido, si mire, yo lo intenté, pero ya para qué otra vez. O sea, si fue mala la experiencia, puede ser una atadura. Y si fue buena, es una atadura. Estamos viviendo el día de hoy. Y qué bueno por las bendiciones del pasado. Pero las bendiciones son de cada día. ¿Es cierto, no? Entonces, una cosa hago. Yo sé que no lo he alcanzado. Punto 1. Punto 2, prosigo. No me detengo. Si no lo he alcanzado, tengo que ir para adelante. Pero punto 3, no me ato con lo que fui, con lo que fue atrás. Una cosa, olvidando lo que queda atrás. Y vuelve a recalcar en esto otra vez. Dice, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. O sea, el cristianismo nunca para. Ese es el punto. Lo que pasa es que lamentablemente la gente vive engañada por la religión. Entonces por eso tiene que estar haciendo actos y actos y actos. Creen que eso es caminar. Pero la gente pasa años y no crece en las cosas del Señor por este tipo de situaciones. O están atados al pasado o simplemente no están avanzando. Pablo decía, prosigue. Y sabía hacia dónde iba y qué era lo que quería. Cuando usa la expresión extendiéndome, esto no es lo mismo que proseguir. Si yo voy, por ejemplo, de aquí a la casa y como está lloviendo, sigo para la casa, pero extendiéndome significa hacer un esfuerzo. Extendiéndome significa que voy a dar más que solo proseguir. Y fíjese cómo amarra aquí. Dice, me olvido lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Otra palabra clave en este pasaje, un vencedor tiene metas. ¿Cuál es? Cuando el hombre se queda sin metas, es como que el hombre se hubiera muerto. Es muy duro decirlo, pero está vegetando en esta vida. Las metas son lo que nos mantienen para adelante. Y hay metas de muchas cosas en la vida, pero eso es lo que nos ayuda a extendernos hacia adelante y proseguir a la meta.
y sabe que hay un premio. Por eso empecé con el otro pasaje, que dice que el Estado, que sabe que hay una corona de justicia que el Señor le dará. Aquí lo pinta de otra manera. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire, una de las cosas más interesantes en cómo Pablo se expresa es las alegorías que utiliza. Recuérdense que Pablo desarrolló su ministerio sobre todo en el ambiente de lo que hoy es Turquía y lo que era Grecia. Y esta gente, y Roma, y esta gente era sumamente competitiva. De ahí vienen los Juegos Olímpicos y todo. O sea, vivían haciendo apuestas y vivían peleas y carreras y de todo. Ahí viene la maratón, porque era un lugar que se llamaba Maratón y corrían hacia ese lugar. De ahí viene todo eso. Entonces Pablo trae estas experiencias para hablar de la vida cristiana. Es lo que nos presenta acá. Trae esto para la vida cristiana. Y hay otros pasajes donde dice que como el corredor se abstiene de todo y se esfuerza y todo en el estado para ganar un premio, así es la vida cristiana también. Fíjense cómo va presentando una serie de figuras de su tiempo, muy sencillas por cierto, pero que nos enseñan cuál es la actitud de la victoria en Cristo Jesús. Claro, la palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y dice que Dios nos lleva de victoria en victoria en Cristo Jesús. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Si nosotros no tenemos estas actitudes que estamos viendo y nos sentamos a que Dios nos lleve maná, ¿será que vamos a ir de victoria en victoria? No, es que es ahí donde está el componente de lo que Dios espera que yo haga. O sea, los israelitas llegaron a la tierra prometida, les abrió, les secó el río Jordán y los pasó del otro lado, les dio instrucciones, empezaron a ver victoria, etc. Pero 40 años tuvieron que pelear con casi 40 diferentes reyes para poder llegar a poseer la tierra prometida. Qué bonito hubiera sido que al siguiente día ya nos dio el Señor. No, tuvieron que pelear. Y cuando no lo supieron hacer, tuvieron derrotas como la de Jaime. O sea que en la vida hay derrotas si no estamos haciendo las cosas como Dios dice, aunque estemos en las cosas de Dios. ¿Me entiende el punto de esto? Este es todo esto es un compendio de un montón de cosas más. Entiende que no lo ha alcanzado, que no es perfecto, aprende a olvidar atrás, que no le sea tropiezo, se extiende, tiene una visión clara hacia dónde va y por eso puede proseguir a la meta, porque comprende que aun cuando hay muchas cosas temporales que lograr, nuestro fin último es espiritual, el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es otra de las cosas. O sea, qué triste la gente que vive apegada a las cosas materiales, cuya única misión es esa visión. Y por eso la gente a veces no entiende por qué los multimillonarios muchas veces se mueren de droga o son infelices o se paran suicidando. Es increíble, es una paradoja de la humanidad, que los que aparentemente alcanzaron lo que otros quisieran se paran matando a ellos mismos o cualquier cosa, no son felices. Ese es el punto de esto. Y qué maravilloso entender que hay tanta gente que en medio de sus problemas, de sus vicisitudes y todo, tiene victoria en Cristo Jesús con estos principios que estamos estudiando. Amén. Bueno, ¿cuáles son las excusas que el mundo nos ha dado para poder negar esa victoria en Dios? Primero, la gente dice el medio ambiente. Hay gente que dice que si hubiera nacido allá más al norte, la cosa sería diferente. Ahora, ¿será que sería diferente, hermano? No es que si hubiera nacido en Francia, ¿será que eso va a hacer diferencia? ¿O siempre está el componente
de nuestra actitud hacia la victoria. Es más, hoy en día a mí no me gustaría vivir ahí. ¿Por qué? Porque cada día se seca más y se muere el cristianismo. El que alguna vez, medio ambiente, es que aquí no hay oportunidad, es que aquí no se puede. ¿Será así la cosa, hermano? ¿Me entiende? La otra excusa es genética. No, mire usted, genio y figura hasta la sepultura usted. O sea, así nací, así me voy a morir. Esa es otra excusa para no tener victoria a veces. Y viene ahí mira para atrás. Es que miren, mi abuelito era así, y mi papá era así, y me cuentan que mi bisabuelo y mi tatarabuelo eran así. O sea, ya trae toda una línea ancestral de derrota. ¿Ya se dio cuenta de eso? O sea, la genética. ¿Será que el cristiano sigue teniendo cualquier problema genético que pudo haber tenido biológico conociendo a Cristo? No, así es sencillo. Ahora es un hijo de Dios. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y Dios lo lleva de victoria en victoria. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Miren cuánto nos dice la palabra de esto también. El otro tema es psicológico, tal vez es el peor. Siempre me dijeron, y así me crearon. Por ahí había una obra o película, no sé, que se llama Los renglones torcidos de Dios. O sea, en realidad es una aberración y una blasfemia, pues. Dios no hace renglones torcidos. Los torcidos son los hombres en muchas situaciones. Y claro, donde haya nacido, en qué hogar, cómo me han criado, si me enseñaron a Cristo desde la cuna, etc. Claro que tiene un impacto en mi vida. Todos los problemas sociales que tenemos muchas veces, los niños de la calle, todo eso. Claro, no vamos a negar, ni vamos a decir que todo eso se arregla de la noche a la mañana, pero sí es importante, por eso dice la palabra renueve la mente. ¿Qué pasa cuando gente que viene de esos trasfondos conoce a Cristo y empieza a entender quiénes son en Cristo, hermano? ¿Van a seguir igual? No, hay cambios. O sea, la parte psicológica puede atar a cualquiera. Yo no voy a cambiar nunca, usted. Yo así nací, así me voy a morir. No oye cuántos. Y a veces los propios papás empiezan en el hogar. Mi hijo, vos sí que naciste para maceta, vos no vas a pasar del corredor. O sea, imagínense ese entrenamiento, ese adoctrinamiento durante toda la niñez. ¿Qué va a crear, hermanos? ¿Va a crear un vencedor? No, ese es mucho el problema de nuestro pueblo. Miren, nuestro pueblo tiene unos problemas, pero terribles, con este tipo de pensamientos y de ideas. El determinismo. ¿Sabe usted qué es el determinismo? Mire usted, lo que va a pasar, y nadie lo puede cambiar. Ese es el determinismo. El determinismo enseña simplemente que nadie puede cambiar eso. Y ahí es donde entran expresiones como, es que ese es nuestro destino. ¿No ha oído eso también? Ese es nuestro destino, usted. Y se atan a eso. El otro es en el tema espiritual. Es que así me hizo Dios. Hay gente que su derrota está basada en que así me hizo Dios. O sea, que Dios es imperfecto, lleno de problemas. ¿Me entiende el punto de eso? Y viene acompañado. Usted sabe que el diablo no se duerme, que como uno es débil. Todos estos elementos es un caldo de cultivo para que alguien no tenga victoria en su vida. Pareciera ser de otro mundo esto, pero es lo que vivimos a diario. Ese es el punto de esto. Ahora, en 2 Corintios 11:23, Pablo lanza una pregunta interesante de esto.
Dice, son ministros de Dios, como si estuviera loco, habla. Por eso es que a Pablo a veces le decían, recuérdense lo que le dijo Festo: Pablo, las muchas palabras te han vuelto loco, casi me convences de ser cristiano, imagínense eso. Y claro, el mismo Pablo escribe que las cosas de Dios para la mente natural son locura. Cuando hablamos de estas cosas, mucha gente puede pensar, eso es fácil decirlo, pero la vida real es otra cosa. ¿Será la vida real otra cosa de Dios? Otros tienen, se me olvidó una, aquellos futuristas. Cuando lleguemos a las calles de oro y mar de cristal, ahí sí no habrá llanto. Y es cierto, lo dice la palabra, pero ¿será que Dios dice, mira, aquí que te lleva el río, ya cuando llegues allá, ahí te vas a suspirar? ¿Será así la cosa, hermano? Y es gente que vive en una pobreza, en un fracaso de su vida, solamente con el anhelo de que aquel día vendrá. ¿Entiendes esto también? Me había olvidado eso. Y claro, es cierto, eso es lo que viene, lo que estamos estudiando en Apocalipsis. Pero eso no quiere decir que Dios no quiere que seas feliz y victorioso aquí, en esta tierra, antes de irte. ¿Es cierto o no? O sea, eso es cosa de perspectiva. No, y véanse que todo lo que hemos hablado no nos dice que no hay problemas. Es la actitud frente a los problemas la que nos hace victoriosos. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día estando como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. O sea, alguien querrá ser como Pablo cuando lee este pasaje, hermano. Ahora, imagínense esta persona unos años después diciendo: he peleado una buena batalla, he acabado la carrera y ahora me falta la corona de justicia que mi Dios me dará. Eso entendemos, porque voy a cortar aquí, falta mucho este mensaje todavía, pero el punto es este: entendemos lo que es victoria en Cristo. No es circunstancias, es actitud, es fe. Eso es. Por eso dice guardado la fe. La victoria la tiene usted adentro, no está afuera. Ese es el punto. Amén. Vamos a detenernos.